Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Mi nombre es Pati de la Peña y es un gusto que me estés acompañando. En nombre de Ale Ochoa, sí, te doy la más cordial bienvenida. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, desde Valora, www.valoraradio.org, o nos puedes seguir en Face también. O también desde nuestra página de Creciendo Contigo Mujer. También te doy el correo en el cual nos puedes hacer sugerencias, propuestas acerca de temas que te gustaría escuchar. Y nuestro correo es creciendocontigomujer@gmail.com, así que cualquier sugerencia que tengas, bienvenida. Nos dará muchísimo gusto que participes con nosotros en este programa. Y bueno, ya están viendo aquí a mi queridísima invitada, pero antes déjame comentarte del tema que traemos hoy en día y que hemos preparado con muchísimas ganas para ti. ¿Te ha pasado que a veces al ir transcurriendo el tiempo sientes como una amargura, como un coraje, como algo que no te deja avanzar? Sí, y muchas veces es que en esas relaciones con los demás, con nosotros mismos o con Dios, hay ese, como que algo sucedió. Y entonces es importante trabajar en la reconciliación, ¿sí? Que es precisamente nuestro tema de hoy, reconciliación. Y aquí pues doy la más cordial bienvenida a Martita García, que viene. Déjame decirte que Martita es de Ocotlán. Y es un gusto saber que pues desde esos lugares nos acompaña como cada lunes, aquí ya muy puntual. Martita, bienvenida. Martita. Muchas gracias, Pati. Yo también, con mucho cariño, tú y yo compartimos estos temas con el deseo de que lleguen al corazón de las personas, que les sirva pues de algo o de mucho según lo que estén pasando en la actualidad. Así es. Y es un tema, yo creo, Martita, y ya nos irás llevando, que es muy importante ir aterrizando, porque es lo que muchas veces hoy nos hace que nos atoremos en nosotros mismos o en las relaciones con los demás. No nos deja avanzar, nos estanca. Pero a ver, vamos empezando desde el principio. ¿Cómo podríamos definir qué es exactamente la reconciliación, Martita? Pues fíjate que es una reconquista, como tú bien decías, puede ser con nosotros mismos, con Dios nuestro Señor, con nuestras amistades, con nuestros padres, con nuestros hermanos e inclusive con aquella persona que hemos elegido para tener un noviazgo o una relación de matrimonio, que yo creo que es una relación, una decisión muy importante. Pero Pati, si no partimos de nosotros mismos, porque hay veces que dices, es que estoy enojada conmigo misma, ¿no? ¿Por qué actúo de esta manera? Cuando tú ahorita decías, tal vez tienes resentimiento, coraje, amargura, algo dentro de ti. Entonces es tan importante reconciliarnos nosotros mismos, estar contentos, estar pues tal vez no satisfechos, porque tú sabes que la persona humana nunca dejamos de crecer, ¿no? Y siempre tendremos alguna oportunidad, alguna debilidad que tengamos que corregir, ¿no? Enmendar, superar, desarrollar. Y entonces, si nosotros partimos de esto, pues esta reconciliación definitivamente representa un proceso en donde aquel conflicto que sentimos, ya sea interno o con alguien, pues vamos a buscar tener esa solución, esa comprensión, diálogo, entendimiento, porque ¿cuántas veces nos sucede que si nosotros estamos bien, pero con Dios nuestro Señor? Yo he escuchado, no sé tú, algunas personas que dicen, es que, ¿por qué Dios me quitó a mi único hijo? Estoy enojada con él. No es justo. Yo he escuchado a esas personas y que lógicamente tienes que trabajar bastante para que ellos acepten esa pérdida y se reconcilien con nuestro Creador, que eso nos da una paz tremenda.
Y entonces, pues si empezamos por ahí, creo que vamos creciendo y buscando con quién más necesitamos reconciliarnos. Hay una cita en el Evangelio que no la recuerdo definitivamente, y creo que es de Matías o de Marcos, y nos dice que si no estás bien con el hermano y vienes a ofrendarme, deja tu ofrenda, ve, ponte en paz y luego regresas. Creo que ahí, pues la Biblia nos habla muchos pasajes del Evangelio donde debemos buscar esa reconciliación. Y es que, como tú mismo decías, no podemos encontrar la paz interior si no tenemos esa reconciliación. Y es esa reconciliación, como nos dice San Juan Pablo II, con Dios, reconciliación con nosotros mismos, reconciliación con los demás y con la misma naturaleza. O sea, qué importante ese orden. Ahorita tú decías, se enojó esta persona porque se le muere un hijo, ok. Sí se vale el enojo, se vale estar enojado, pero la reconciliación es un proceso importantísimo en el que tenemos nosotros que trabajar para estar bien, porque ahí es cuando vamos acumulando pues el enojo, el enojo y todos estos sentimientos, el resentimiento y todos estos sentimientos que vienen a nosotros y que no nos dejan precisamente actuar. Y a ver, Martita, aquí ya estamos diciendo qué es la reconciliación y en la canción misma, ¿no? Esta canción que, bueno, nos encanta recomendar y hoy no es la excepción. La canción es de Alejandra Guzmán, de Volverte a Amar, de Alejandra Guzmán. Y aquí dice, por ejemplo, nos separan tonterías a los dos en una historia sin fin. Y es que es recurrente, ¿no? Volvemos así como la reconciliación es los resentimientos, ¿no? Vuelves a resentir y eso te va amargando el alma. Te hace estar no disfrutando el presente, viviendo en el pasado sin ver hacia el futuro. Exacto. Fíjate qué importante es ahí, como dice tonterías, dice Alejandra en la letra de esta canción. Y yo creo, Alex, el ejemplo que les di de la señora, pero también creo que tú y yo hemos conocido matrimonios donde dicen es que fue un malentendido. O también puede suceder, que esto es un punto importante, ¿qué historia traes de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud, que tal vez te marcó? Porque yo he escuchado personas que dicen, es que mis papás no me enseñaron a amar. Y entonces tú llegas a alguna etapa y suponte al matrimonio y dices, yo no puedo expresar el amor a mis hijos. Los quiero mucho, los amo mucho, pero no puedo porque no sé. Porque traemos paradigmas, traemos historias, traemos señales dentro de nosotros. Entonces, yo creo que es demasiado importante, Pati, esta reconciliación con nosotros mismos y con nuestra historia. Y lógicamente, cuando te sanas tú y tu historia, te estás sanando con Dios, porque estás aceptando. Así es. Porque no somos perfectos, porque nuestros padres tal vez no por falta de amor, sino por ignorancia, pero debemos perdonar y perdonarnos, y eso es reconciliarnos. Y ahorita que decías, qué importante es en este proceso el trabajo con uno mismo, en el cual ir sanando estas heridas del pasado, que a veces inconscientemente traemos al futuro. Y aquí también rescatar el verdadero significado de la palabra amor, porque amar no es el sentimentalismo de lo que siento, no, el amor es aceptar a la persona, amar es darme, donarme, amar es esa capacidad que tengo de decidir, así con la voluntad, amar a esta persona. Y en eso de los hijos que decías, Marta, qué importante el decir, ok, yo no recibí el amor, pero eso no me hace justificarme en que entonces es empezar a trabajar desde este presente con muestras de amor hacia mis hijos. Oye, es que no siento, no vas a sentir,
porque al principio es un trabajo precisamente que vas a ir haciendo personal, en el que, a ver, es que si yo ya viví esa falta de amor porque no lo aprendí y estoy siendo consciente que eso me hizo falta, no quiero transmitirlo otra vez a mis hijos. Entonces empiezo a trabajar en mí, pero al mismo tiempo empiezo a hacer esas acciones en el presente, esa terapia de abrazos, de dar abrazos a tus hijos, a tu esposo, cada día. Oye, Pati, es que me cuesta trabajo. Sí, cuesta trabajo. Sí. Es que no siento. No, al principio no es que vayas a sentir. Pero me decía una asesora el otro día, es que mi hija de 10 años se acercó a mí y me dijo, mamá, te quiero dar un abrazo. Te quiero, dice, me hizo sentir tan bien. Le digo, a ver, ¿y cuánto te está haciendo falta también tú darle un abrazo? Así es. O sea, su hija le vino a enseñar lo que ella misma le hace falta en este momento de ser más amorosa con su hija, ¿sí? Y ahí es el verdadero significado del amor. El amor no es el sentimentalismo en el que hoy nos lleva el mundo, sino es esa capacidad de decisión de empezar a hacer acciones de cambio. Así es. Fíjate, Pati, que ahorita se me vino a la mente un caso, el que tú hablaste es positivo y qué maravilloso, ¿no? Qué ejemplo y qué lección esa niña le está dando a su mamá. Y yo en alguna ocasión tuve el conocimiento de uno contrario. Esta señora se acercaba pues a pedir ayuda porque ella sabía que trataba muy mal a sus hijitos. Los golpeaba, los maltrataba física y verbalmente. Y claro, estaba creando en ellos una historia similar a la que ella traía. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de este tema de la reconciliación. Y para ello, como tú decías, Pati, el amor. El amor es la semilla fundamental, pero también se requiere comprensión, generosidad y humildad. Humildad, ser generoso para comprender tal vez aquellas cosas que yo traigo dentro de mí y que me están haciendo ruido y que por ende esas cosas que traigo, esas historias, me hacen reflejar a mí esa actitud que no es correcta. Yo creo que estos puntos son muy importantes porque pues me parece que hemos escuchado muchas historias. Hay veces que he encontrado hijos que hasta en el hecho de muerte del padre buscan la reconciliación. ¿Por qué perder el tiempo de expresar el amor, de abrazarte, de agradecerte, cuando algo dentro de mí no lo sané, no lo reconcilié? Martita, y a ver, ¿cuáles serían esos obstáculos para lograr la reconciliación? Porque tú ¿cuáles serían esos obstáculos? Y tú misma lo estabas diciendo ahorita, ¿no? Ese orgullo y ese egoísmo. Egoísmo. El egoísmo que nos lleva a pensar pensar en nosotros mismos, no pensar en el otro y entonces justificar todo en mí. Y entonces es cuando aquel hijo, como tú dices, dice, no, es que él me hizo, entonces yo ¿cómo voy a ceder? O sea, ese orgullo y ese ego de que te impide acercarte, te impide reconocer. Y estas cualidades que es la humildad, que te ayudan a reconocer y a decir, a ver, es que el otro necesita, ya sea tus padres, ya sea en tu matrimonio o ya sea tu hijo, pero ese egoísmo a veces nos cierra en ese caparazón de decir, es que yo tengo la razón y ¿cómo voy a ceder? No. Y pensamos que el ceder o el perdonar o el reconciliar es perder, cuando por lo contrario es ganar en esta batalla del amor. Así es, y sobre todo también la soberbia, Pati. Este es un pecado tremendo, la soberbia, y que a muchos en la actualidad nos está haciendo daño. ¿Cuántos matrimonios por no ceder, por no comprender, por no ser generoso, digo no? Él es el que me tiene que pedir perdón. Él es el que tiene que humillarse ante mí. Yo creo que el Señor nos da tantos ejemplos, y María Santísima, de humildad, de sencillez, de generosidad, de entrega. Eso es lo que hace falta, porque la reconciliación, cuando ya tú sanaste tus heridas, son dos partes, ¿no? Dos partes.
el que perdona, el que reflexiona y el que cambia, el que acepta. Y es que para perdonar necesitas aceptar, a ver, si estamos hablando de relaciones, no es que solamente uno tenga la culpa, sino se necesitó de dos. Y a lo mejor es que también yo no estoy poniendo límites, Martita. Entonces también es, el más maduro tendrá que reflexionar en esto y enseñar al otro el valor del perdón. ¿Cómo? Iniciando, perdonando, haciendo cambios para que el otro también se abra al perdón. Pero si estamos en esa lucha de poder de que ninguno de los dos cedemos, esto nunca se va a lograr. O sea, qué importante. No. Y eso, sabes que, Martita, solo se logra con la ayuda de Dios. Así es, la gracia divina. La gracia de Dios. La gracia divina. Y, perdón. Es que hay veces que, ¿cuántos casos se nos vienen a la mente, no? Y dices que esto yo no lo puedo perdonar. A ver, reflexiona. Yo decía el ejemplo de Jesús y el de María, y qué mayor ejemplo que el de Jesús en la cruz, todavía pidiendo perdón por todos nosotros los pecadores. Yo creo que cuando pedimos al Señor la gracia divina, todo, absolutamente todo, se puede perdonar. O sea, es diferente cuando dices, yo perdono, me reconcilio y sigo adelante. Es muy diferente cuando dices, perdono, pero vamos a poner un límite, como tú decías, ¿no? O sea, si mi vida está en peligro, pues sí perdono, pero también tengo que poner un límite, una barrera. Sí. No puedo estar tampoco siempre perdonando y que la persona siga insistiendo o incidiendo en buscar hacerme daño. Creo que eso es demasiado importante. A mí la canción me dice mucho cuando dices que me llamas y vuelvo, como que le vuelve a alegrar el corazón, eres parte de mi vida, son tonterías. Ese caso es donde yo digo, bueno, ella misma dice, son tonterías. ¿Qué hace falta ahí? El diálogo, la comprensión, el entendimiento, la negociación. Está bien, vamos a seguir adelante, pero ¿qué vamos a cambiar? ¿No? Sí. Porque debe haber un crecimiento, un desarrollo personal en cada uno de ambas partes. Oye, pues me ofendiste, te ofendí, dijimos cosas que no, vamos a reconciliarnos, vamos a perdonarnos, vamos a buscar tal vez ayuda cuando es necesario. Sí, también reconocer, Martita, qué importante el buscar ayuda cuando lo necesitamos. Así es. Y hay aquí dos ayudas. La primera es, ahorita hablabas de las gracias. A veces hablamos mucho de las gracias, pero a ver, ¿qué son las gracias? Las gracias son esas fortalezas, esas herramientas que Dios nos da a través de los sacramentos, ¿sí? Y que muchas veces nos las perdemos porque nos alejamos de Dios. Y entonces pensamos que yo por mi propia fuerza voy a poder reconciliarme. A ver, no, espérame. Es que reconciliarte implica muchísimo porque no es fácil. En el orgullo del hombre, y esto viene desde el pecado original de esa soberbia, pues ya está esa parte que nos cuesta trabajo. Entonces necesitamos de la gracia de Dios. Entonces pensar que yo voy a perdonar al otro porque soy una valentona, porque yo lo voy a, pues es ahora sí que ponerte la soga al cuello. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de las gracias no vas a poder. Entonces reconocer, necesito la ayuda de Dios para abrirme a ese amor de poder perdonar al que tanto amo y me está haciendo daño, pero con la ayuda de Él. Y Él es el que te va ayudando. Y ahí dice un dicho, ¿no? A Dios pidiendo y con el mazo dando. Así claro. Es. O sea, implica mi oración, la petición para Dios, a Dios para fortalecerme en esta virtud del perdón y a la vez empezar a hacer actos de amor que me lleven al perdón. Y uno sería primero esa aceptación de decir, necesito pedir perdón. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, bueno, yo mañana cumplo precisamente 31 años de casada, y cuando uno pide perdón, Martita, ay, te cuesta, pero empiezas a pedir perdón y el otro como que es lo que estaba esperando. Exacto. Y entonces el otro también reconoce y te empieza a pedir perdón. Exacto. Y dices, o sea, solo se necesitaba
uno Un paso. para que se diera eso. Ahora, a veces, tristemente, Martita, esto no se da. Y ahí es cuando debemos de ir pasito a pasito. Yo doy y el otro da, porque es ese ir complementando en todos los Así sentidos. es. Fíjate, Pati, que esto de la gracia divina en los sacramentos, te digo de verdad, tú pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, iniciamos aquí en Valora desde hace muchitos años y poco a poco hemos ido creciendo en todos estos aspectos de irnos formando más para ayudar a otros. Y yo recuerdo que me sorprendí cuando me di cuenta que cada sacramento, que lógicamente sabemos que fueron instituidos por Dios, cada uno de los sacramentos, es un caudal de gracias. Y yo me imagino un tubo así anchísimo, con un agua corriendo tremendamente, y nosotros no podemos ser una válvula de cierre. No. O sea, por eso es tan importante, cuando tú dices ahorita, yo el otro día me encontré una chica de más o menos 27, 28 años, que justo compartiendo una plática con ellos en una empresa, decía, fíjese, qué hermoso lo que usted nos está haciendo, diciendo y me está haciendo recapacitar. Yo no comulgo desde que hice mi primera comunión. Imagínate, Pati, o sea, la gracia divina la necesitamos a cada paso y a cada momento, y más, no te digo que sí, que es lo único, pero cuando estamos hablando del matrimonio. Sí. Se requiere la gracia divina, porque pues no somos perfectos, todos nos equivocamos y más de alguna vez vamos a cometer errores. Pero ¿sabes también qué está pasando, Martita? Y te lo digo en una asesoría también, una señora que se acercó, también tocamos ese punto, muy alejada de Dios, y a veces piensan que estos cursos que les están ofreciendo les ayudan, pero fuimos viendo que es primero reconciliarte con Dios, o sea, me confieso, empiezo a comulgar y empiezo a traer cambios a mi vida. Y hay que tener mucho cuidado, Martita, y lo quiero mencionar porque nos estamos perdiendo. Andamos en eso de las lecturas de los ángeles y las lecturas y todas esas cosas que nos pierden más, y a veces en la desesperación de esta reconciliación van a acudir a estas falsas ayudas, porque son falsas ayudas, a estos cursos que les ofrecen todo menos la verdad, porque la verdad tiene que venir incluida en Cristo. Y yo les pregunto, a ver, ¿te hablaron de Dios? ¿Te hablaron de la Santísima Virgen? No, es que es un taller, es un curso universal. A ver, espérame. Eso, discúlpame, y tenemos que ser muy claros en decirlo. Esto es New Age. Y en vez de ayudarte a reconciliarte, te va perdiendo y te va alejando. Te van alejando. Porque no estás siguiendo el orden de nuestra naturaleza, Martita. Reconciliación con Dios, reconciliación con los demás. Necesitas primero reconciliarte con Dios para luego reconciliarte con el otro, porque estás recibiendo esas gracias en esta dificultad. Y a veces nos cuesta trabajo entender. Y sobre todo, Pati, los dones maravillosos del Espíritu Santo. Te dan sabiduría, te dan conocimiento, te dan entendimiento. Yo creo que tenemos muchos pasajes de personas, realidades, donde dicen, qué tonto, qué tonta fui. ¿Cuánto tiempo perdimos discutiendo y distanciándonos? ¿Cuándo, al haber puesto, como decimos, los pies en la tierra y la mirada en el cielo, acudimos a pedir la gracia divina, a pedir la humildad, a pedir la generosidad, a pedir la sabiduría, nos vienen las ideas llegadas de ahí, de esa fuente de gracia viva? Y dices, es que no me daba cuenta de las necesidades que él tenía y yo no las cumplía. Y eso es salirte de ti, de ese egoísmo, sí, para tener la capacidad de entrar en el otro y ver por el otro. Pero estamos tan sumidos en nuestro egoísmo, en nuestro yo-yo, que no logro ver al otro. Y es que a eso estamos llamados a amar.
Así es. Y el amar no es fácil, o sea, cuesta porque es olvidarte un poquito de ti para darte al otro. A ver, y aquí aclaro, olvidarte de ti no quiere decir que entonces te dejes y no, y no te valores y que el otro te ofrezca. Es donarte. Es donarte y claro, si el otro te está faltando al respeto, ahí vas a poner límites y no vas a permitir. Pero desde mis cambios voy a hacer la invitación al otro con mis actitudes de que vaya cambiando y de otorgar el perdón. Así es. Pues son 4 puntos muy importantes para llegar a eso, Pati. Primero, y que caben desde tu persona, tu relación con Dios, tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo o con tu esposo o esposa, ¿no? Y como tú bien decías, la piedra fundamental, el amor. El amor venido de Dios, que todos los seres humanos lo traemos porque es una de las capacidades que Él nos regaló. Nos creó por amor para que amáramos y no solo eso, para que diéramos frutos de ese amor. Y luego otra muy importante es la comprensión, Pati. El buscar comprender. Yo creo que esta es una parte muy importante para la reconciliación, el buscar comprender al otro o a la otra. Es lo mismo que decimos, ponte en los zapatos del otro, o sea, ser empático, ¿no? Imagínate que una persona, pues en una discusión, traía una historia de su infancia muy fuerte y algo le molestaba de las actitudes del marido. Entonces, cuando ella le explicó, el marido comprendió y trató de evitar esas actitudes que a ella le traían recuerdos de esa historia, ¿no? Pero para llegar a ese punto, Martita, en esa comprensión, el valor de la escucha, ¿no? O sea, así es. Este hombre se permitió escuchar los sentimientos de su esposa. Así es. Para poder entender, pero ¿cuántas veces en la primera discusión yo defiendo mi postura, el otro defiende su postura? Yo lo único que estoy haciendo al escucharlo, y no sé si te ha pasado, pero estoy pensando cómo le voy a responder a él, en vez de simple y sencillamente escuchar, y como tú bien decías, y ser empático, ponerme los zapatos del otro. ¿Por qué se siente así? Y antes de justificar todas mis cuestiones, es entender por qué se siente él así o ella así. Entonces eso me va a llevar, entonces, a comprender. Y si voy llevando esto, yo ya lo hice, esposo con mi esposa, ahora ella viendo esa comprensión, ahora ella tendrá esa apertura a escuchar mis sentimientos y entonces entender por qué actúo así y empezar a hacer esos cambios. Y ahí viene la generosidad, Pati. Sí. Otro punto importante. ¿Sí? Cuando decimos amar al otro es entregarte, es donarte, es ser generoso. Y ahí viene la generosidad dentro de la comprensión, dentro del diálogo y por supuesto ser humildes. Ser humildes, ¿no? Porque si tú nada más estás viendo, como dice el Evangelio, la paja en el ojo de la otra persona, pero no ves la viga en el tuyo. Por eso les decía, el Evangelio es maravilloso y trae muchas citas con respecto a este tema. Creo que es muy importante que hagamos siempre un alto, analízate si estás bien tú mismo con tu forma de ser, de actuar, de pensar, que sé perfectamente que no somos perfectos, valga la redundancia, y hagamos ese trabajo, ¿no?, interior. Y cuando estamos en paz con Dios, entonces con su gracia divina, pedir con humildad que me ayude a restablecer esas relaciones que tal vez he roto con algunas personas. Así es. Y en estos 4 puntitos que nos dice Martita, que es actitudes para perdonar, es el amor, es la comprensión, generosidad y humildad. Exacto. Para poder llegar al perdón. Y entonces, ¿qué consejos en concreto en la pareja, Martita, podemos traer precisamente de manera sincera para esta reconciliación? Pues mira, yo creo que hay muchos autores, ¿no?, que hablan sobre esto y dicen, primero, un solo motivo, porque a veces vamos acumulando muchos, ¿no?
es que esto y esto y esto y esto y esto. Toma uno para que inicies ese proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, sí podemos y debemos buscar ser cada día mejores. Pero hay que buscar uno, resolver un solo motivo y tener a ambas partes apertura a la escucha y a aceptar lo que me corresponde. Sí, porque si no les pasaría Sí. como la canción, ¿no? Sí. Tantas estamos cayendo en el mismo círculo, pero a ver, de toda la discusión y de todo lo que estamos discutiendo, a lo mejor son 5 puntos. ¿Qué es lo más importante en este ¿Cuál preciso es momento? el prioritario? Exacto. Y en este nos vamos a enfocar y no nos vamos a perder, porque suele suceder que estás hablando de este y sacas otro. No, espérame. En este punto, y volver a Así retomar, es. en este punto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el que nos está separando? ¿Cuál es el que más ¿Cuál conflicto? es el que me está alejando? ¿Cuál es el que me alejó de mi padre? Tal vez el económico, no sé, tal vez su comportamiento. ¿Cuál es el que me está alejando de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia, de mi amiga? Porque hay amistades, Pati, que se han roto y que duelen bastante. Y entonces ahí intervienen los puntos malos, ¿no? El orgullo, el egoísmo, la soberbia. Claro. Pero estamos viendo el cómo. Entonces, si tú analizas y dices, ¿cuál fue el punto importante que me ha estado alejando de esta relación? Y luego, pues, comprender mis responsabilidades, ¿no? O sea, yo creo que esto es demasiado importante. Y llegar a una negociación, a un acuerdo, buscando el bien mayor. ¿Qué nos está separando? Yo creo que cuando buscamos ese bien mayor y luego damos la resultante, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir caminando? ¿Cuáles son los lineamientos que tú y yo encontramos que nos están haciendo daño? ¿Y qué límites vamos a ir poniendo? Así es, y aquí qué importante cuidar en esos errores que podemos caer cuando estamos reconciliando, ¿no? ¿Y cuántas veces vamos caminando, Martita, y traer el pasado al presente? A ver, es borrón y cuenta nueva. Exacto. Escogimos este punto, en esto vamos, es que hace 2 años me hiciste, o hace 3 años pasó esto, o hace 15 días, a ver, nos estamos reconciliando, estamos tratando este punto, desde aquí vamos a partir ya lo pasado, porque suele suceder y me ha pasado mucho que es que vamos a hacer cambios, pero ya no creo. Entonces empiezo a hacer cambios y dudo de los cambios, porque es que hace 2 semanas, a ver, espérame, es darle la oportunidad y empezar de ceros. Él está cambiando, ¿estás viendo los cambios? No, sí estoy bien. Ah, bueno, entonces, ¿por qué irnos atrás? ¿Por qué volver? ¿Por qué volver atrás? Oye, Pati, en eso como que las mujeres somos Sí. las que más fallamos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Porque yo he encontrado eso, como que Sí. el hombre se queja más de que, oiga, pero pues ya lo hablamos, ya lo acordamos y vuelve a sacar lo mismo y vuelve a tomar esa actitud. Sí. Es muy importante que tú, no es malo, nunca es malo el sentimiento, lo importante es que tú te dejes dominar por ese sentimiento que tal vez tú ya lo trataste, ya lo hablaron y ya se perdonaron. Creo que eso es demasiado importante y sobre todo yo les digo la experiencia que hemos tenido es que las mujeres caemos más en eso. Sí, nos dicen, es que son muy resentidas. Sí. Y sí, volvemos a traer el pasado. Y ellos con esa cualidad que los caracteriza son muy objetivos, Martita, y ellos se van a los hechos y entonces empiezan a actuar, pero tú te encierras en tu resentimiento y vuelves a traer a colación lo que pasó. Entonces eso no ayuda a avanzar. A ellos, lo he visto también, los desespera muchísimo. Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Por más que estoy haciendo, no me cree y no veo que haya cambios, porque ellos empiezan con la disposición de hacer cambios, pero ellas les están recordando lo que no hicieron hace días, hace semanas o hace meses, y eso no va ayudando. Y no va a sanar. No. Porque fíjate, ese pensamiento te lleva al sentimiento. Uh-huh. Y ese sentimiento Al sigue actuar. creciendo.
sigue creciendo en lugar de que lo vayas sanando en tu corazón. Así es. Otro punto importante para esto, Patti, es elegir un momento adecuado. Si te vas a reconciliar, busca primero pedirle a Dios, acuérdate al Espíritu Santo que esté presente, que a ambos les dé la sabiduría y el consejo. Y buscar un momento tranquilo, no un momento como ahorita llegamos del trabajo corriendo y córrele porque ya me voy y tengo junta, no. Un momento tranquilo para ustedes dos. Así como cuando dices vamos a ir al cine, bueno, pues en el cine no estás hablando. Busca ese momento, ustedes dos, cercanos, buscando un momento adecuado, en el lugar adecuado y los dos dispuestos. Y ahí ¿no? cabrían estas preguntas, ¿no? ¿Dónde, cuándo y cómo? Exacto. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a hablar? ¿En la cocina? ¿En el comedor? ¿Cuándo? Cuando va llegando del trabajo todo cansado, cuando estamos en la cama antes de dormir. No, busca un lugar adecuado. Vamos a tomarnos un café. ¿Cuándo? Cuando él esté más dispuesto, no en el momento que tú quieres, porque a veces como mujeres también caemos en eso. Es que yo le dije, a ver, espérame, el objetivo es hablar, dale oportunidad de que se despeje, se desocupe de sus pendientes del trabajo y entonces te dará ese tiempo. ¿Y cómo? ¿Qué palabras vas a utilizar? No puedes llegar nada más reclamando, y es que, no. Tranquila, como bien decías, pedirle al Espíritu Santo que me dé la sabiduría y ponga en mi boca las palabras adecuadas para que lleguen al corazón de mi esposo o de mi esposa. Pues todo esto cuenta. Muchísimo, Patti. Cuenta mucho, es demasiado importante. Yo les he recomendado a las personas y les digo, bueno, ¿qué le gusta a tu esposo? O el esposo, ¿qué le gusta a tu esposa, no? ¿Le gusta escuchar música? Pues vamos a buscar ese momento. ¿Le gusta tomar café? Pues vamos a preparar el café, el té, el emparedadito, lo que sea. Lo que ambos saben que le gusta al uno y al otro, ¿verdad? Así es. Y evitar esas discusiones infructuosas y que lejos de avanzar pueden llevarte a retroceder y a ofenderse más, ¿no? Es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú no. Yo aquí creo que será objeto tal vez de otro momento, sí, otro programa, pero casi. como tú decías, hay que buscar el dónde, cuándo y cómo. ¿De qué manera? ¿Verdad? Creo que es muy importante. Oye, Patti, bueno, hay muchísimas cosas que seguramente se nos van a quedar, pero Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la